Nos acompaña el rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Eduardo Flores Castro. Rector, yo creo que algo usted venía diciendo hace años, porque las pruebas de ingreso de la universidad ya habían dado el campanazo que esto era lo que estaba pasando en la educación formal. Bienvenido. Así es. Bueno, primero quisiera hacer algunas consideraciones generales en torno a la prueba PISA. Primero que la población sepa que las pruebas PISA empiezan en el 2010 Sí. y que se realizan cada 3 años y que hacía 9 años Panamá no participaba en estas pruebas. El año pasado, en el 2018, participamos y los resultados se presentan en el 2019, este año. Y yo creo que primero fue positivo participar porque no todos los países participaron en la prueba PISA. De América Latina solamente 10 países se atrevieron a participar. Muchos países no quieren participar para no quedar evidenciados. Pero nosotros como científicos sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Claro. Hay que medirlo y saber cómo estamos. Y yo creo que eso es positivo también. Segundo, las pruebas PISA, sin el ánimo de descalificarla, algunos académicos señalan que más que una prueba de escolaridad, es una prueba que mide el coeficiente intelectual de un joven de 15 años, que es diferente a saber qué tan bueno lo está haciendo la escuela. Porque algunos señalan que inclusive un joven brillante, que no ha ido a la escuela, pero Sí. que razona bien, saldría bien en las pruebas Pero PISA. que entonces eso pues, es más preocupante, porque ¿qué están haciendo los jóvenes ticos de 15 años que no estamos haciendo los jóvenes panameños de 15 años? Significa que el sistema educativo, la sociedad, lo hace formar a un joven con mejores capacidades para razonar, ¿no? Que yo creo que eso es lo básico, ¿no? Y hay que decir algo más, las pruebas PISA cada 3 años hacen énfasis en uno de sus 3 grandes áreas, que es matemáticas, ciencias y lectura. En la del 2018, la última, ellos hicieron más énfasis en lectura, o sea, la mayor ponderación de la prueba en puntuación fue en lectura. ¿Pero eso en qué desmerita, rector, la validez de que nuestro sistema está mal? No lo desmerita, pero yo creo que es más que el sistema educativo, ¿no? La misma sociedad no está formando a ciudadanos que razonen. Pero eso viene de la educación. Claro, viene de la educación, pero también viene del entorno social. Por eso que el sociólogo Castell hablaba de la sociedad del conocimiento. Dice que un niño de 12 años es más culto que un niño latinoamericano. Dice, y no es la escuela, es la sociedad la que lo forma. Porque lo formamos a través de programas de radio, de televisión, las discusiones que hay. Y lo que nosotros necesitamos es escuelas que enseñen más a pensar al niño. Yo lo escuchaba usted en una entrevista que le hicieron cuando los 19.000 estudiantes entraron a la universidad y usted demostraba con 2 cifras que de los 19.000, la característica de esa no entrada es que esos estudiantes son deficiencias en matemáticas y en español. Así es, así es. Eso ha sido una constante. Bueno, amén de inglés, porque no los tomaron en cuenta. Pero... Sí, nosotros no medimos inglés claro. Para las pruebas nuestras, ¿no? Pero ahí se está midiendo ya ahora el conocimiento académico en concreto. Claro, y lo estamos midiendo para jóvenes que ya van a ingresar a la universidad. Las pruebas PISA los miden a los 15 años. Es decir, cuando sale del sistema obligatorio de la escuela en Panamá, que es la premedia. Exacto, exacto. Y bueno, yo creo que sí es preocupante que nosotros estemos en la posición de 79 países que participan, estemos en la 77. posición 70, creo que estamos en el 73 por ahí. No, 77. 77. Solamente Filipinas y República Dominicana están... 71 de 79, esa es la cifra. Esa es la cifra. Bueno, en matemáticas entonces estamos de 77. Sí. Entonces, bueno, yo creo que eso es preocupante. Nuestra escuela, se preocupa más es por cubrir el programa. ¿No? Cuando vamos ya terminando el año, en octubre, y sabe, no he terminado el programa y tenemos que acelerar para terminar el programa. Y yo creo que lo que tenemos que preocuparnos es, más que terminar el programa, que el chico aprenda a pensar. O sea, nosotros tenemos un sistema educativo donde le decimos al chico, mira, vamos a investigar cosas cotidianas. ¿Por qué las gallinas no se caen cuando duermen? ¿Por qué las gallinas no se caen cuando están durmiendo? ¿O por qué el cielo es azul?
¿O por qué cuando agarro la paila con el trapo mojado me quemo más que cuando está seco? O sea, cosas cotidianas que no le enseñamos a razonar al chico. El razonamiento es lo básico. Esa prueba lo que miden es eso. Son niveles lógicos de razonamiento formales. Y nosotros ya lo sabíamos desde hace 35 años. Nosotros hicimos algunas pruebas en la Facultad de Ciencias sobre los niveles de razonamiento lógico formal según Piaget. Uh-huh. Y encontramos en aquel entonces que el colegio que más graduaba estudiantes con lógico formal era 25%. Y el otro 75% no tenían razonamiento lógico formal a esa edad de 17 años. Y el colegio en aquel entonces, quiero decirle, ingeniero, que era el José Daniel Crespo. No, eso creo que ha cambiado un poco. Ahora, póngalo, señor rector, en el contexto de la nueva situación de la economía global y del conocimiento global. Nosotros, al no enseñar a nuestros jóvenes desde temprana edad a razonar, a pensar, los estamos distanciando, ¿no?, de su potencialidad de desarrollo, porque ahora hay nuevas pruebas que se están haciendo, no solamente el coeficiente de inteligencia, sí, sino el coeficiente de éxito, de la capacidad que tenga un niño de tener éxito en un mundo de este nivel de competitividad. Entonces, al final del día lo que tenemos nosotros que plantearnos es cómo se hace que un niño tenga cuestionamientos. Si participa en la construcción de su propio destino. ¿Qué pasaba antes de la generación nuestra? Nuestros jóvenes militaban en la Federación de Estudiantes de Panamá, en la Unión de Estudiantes Universitarios, tenía un enlace con la sociedad. Ahora nuestros jóvenes están metidos en el... Sí, están en una red de WhatsApp que incluye muchachos de 10, 20 países y no les importa mucho la realidad del país, ¿no? Bueno, yo escuchaba antes que ingresara yo al panel que ustedes señalaban algo muy cierto, ¿no? Que era, esto también es reflejo del desarrollo desigual de las naciones. Claro. Los países que tienen desarrollo desigual, por supuesto, son los que están en la última fila de esto. Nosotros no podemos tener una ciudad de Panamá que se parece a Miami y en otros lugares del país tenemos todavía el 30% en las provincias de Escuelas Rancho. Entonces, ¿qué formación le puede dar un maestro que le está dando clase a primero, segundo, tercero, cuarto y quinto? Entonces, el niño, por supuesto, los niveles de aprendizaje son bajísimos, bajísimos. Y ese desarrollo desigual que tiene el país no es sostenible, no es sustentable. Y esto de la OCDE no es más que reflejo del desarrollo, mal desarrollo que tenemos nosotros en la nación panameña. Alrededor, para hacer una reforma en educación. ¿Cómo empieza? Nosotros hemos partido por hacer siempre acuerdos de mesa y de investigación de gente que sabe, sin duda, de educación. Pero ninguna reforma en el mundo se hace si no es impulsado por una fuerza política que sustente la reforma. En la época de los 60, la reforma fue impulsada por la Universidad de Panamá, bajo la consigna de reforma universitaria y una reforma, bueno, es que cero, a la larga, más escuela y menos el cantina. Pacto de la Colina era el punto de partida de una reforma educativa. Que nunca se cumplió. Que nunca se cumplió, pero al final era eso. ¿Y por qué la universidad no es fuerza hegemónica en la conducción del debate de la reforma? Porque es que la reforma está así, hay documentos de la reforma, pero son documentos que no la conoce la sociedad y tampoco lo sabemos si lo comparte. Sí, o lo entiende. Bueno, yo creo que la realidad de los 60 es un poco distinto ahora. A mí me gusta más que la universidad. La universidad puede liderizar un proyecto de reforma en educación que requiere el país. Pero a mí me gusta mucho el modelo que siguió Colombia hace algunos años, hace alrededor de 5 o 6 años. Ellos hicieron la guía para el desarrollo educativo de la nación. Y en eso participaron alrededor de 70.000 personas, opinando a través de redes sociales, que opinaban los padres de familia, ¿no? Y se hizo toda una plataforma y de ahí salió un documento guía hacia dónde debería ir la educación en Colombia, a pesar de que un país que está en guerra civil, ¿no? A pesar de eso se pusieron de acuerdo hacia dónde deben apuntar la educación en Colombia. Yo creo que nosotros necesitamos así.
un gran pacto social, pero que no sean los académicos lo que digamos lo que debe hacer, o los políticos, o los partidos, que sea la sociedad, que sean los padres de familia, los mismos jóvenes, los mismos egresados, ¿no? Los agricultores que necesitamos en educación, en la agricultura, ¿no? Ahora vamos a tener un instituto superior en el INA, que yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que necesita algunas otras visiones también. El INA, Pero, rector, ¿usted conoce a alguien que esté más conectado con la sociedad que los partidos políticos? ¿Alguien en Panamá que tenga más conexión? No, los partidos tienen estructura en el agro, tienen estructura en la mujer, en la juventud. ¿Quién en Panamá está más organizado para eso? En principio deberían ser los partidos, pero la pregunta es, ¿algún partido político en los más de 100 años de historia ha presentado una propuesta educativa a la nación? Yo no conozco. Yo creo que deben de participar los partidos. La reforma educativa nuestra la hicieron el Partido Liberal en los años 20, por allá. Sí. Y de eso vimos hasta el 60. Sí, yo estudié esa etapa de la educación en Panamá, así como también estudié la propuesta de reforma educativa en Del la año época, 79. en los años 70, que no era un mal proyecto de reforma educativa, yo quiero decirlo. Yo creo que si hubiéramos continuado con algunos ajustes, yo creo que hubiéramos estado mejor posicionados en algunas áreas. Una cosa, rector, que le quería preguntar desde que empezamos este debate. ¿La prueba PISA incluye solamente educación pública o educación privada también? No, incluye todo. Hoy, por ejemplo, el gran debate, y viendo los diarios españoles, es la distorsión que hay, por ejemplo, que el norte de España tiene mejor educación que el sur. Eso, usted que también estudió en España, pues entiende muy bien Andalucía, Extremadura, Murcia. ¿Ese mapa sobre el PISA existe en Panamá? No está sectorizado en torno a qué áreas estamos mejor. Lo que sí se sabe es que los estudiantes de la capital salen un poco mejor que el resto. Okay. ¿No? Y cuando se hace el muestreo, ellos hacen un muestreo global del país, sí. ¿No? Un muestreo global. Pero, son 232 centros que participaron, ¿no? Exacto. Pero definitivamente los resultados es preocupante y hay que decir algo más. Los países de la OCDE, en términos generales, de la última prueba hace 3 años a... Todos bajaron, Solo 7. Pero aumentó en 15% la inversión en educación de hace 3 años. Y ese 15% no se vio reflejado en la mejora de las pruebas PISA. En términos globales, la media bajó, pero la inversión en educación en 15 años fue mayor. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, Finlandia, que había sido número 1 durante todo el siglo XXI, ahora aparece de número 10? Bueno, es un problema geopolítico, ¿no? Si usted quiere ser la primera potencia del mundo, la mejor manera de hacerlo y apuntar a eso es apuntar a educación. Nosotros todavía no hemos internalizado que la inversión en educación, dice, voy a invertir en educación cuando sea país desarrollado. No, no vas a llegar a ser país desarrollado. La inversión en educación es lo que te va a hacer un país desarrollado. Una de las características, perdón, doctor, rector, del sistema educativo en Asia es la participación de la familia en el proceso educativo. Además que son jornadas de 10 horas en la escuela. Sí, pero además tiene características interesantes. Las mejores escuelas de China le dan algunos premios, unos incentivos, pero tiene que adoptar de las peores escuelas para darles clases. Sus profesores y sus estudiantes tienen que ir a dar clases a esas que están retagadas, porque la idea es que ellas ayuden, los mejores ayuden a los peores. También la división que hay en los salones, es decir, el A, B y C, son los mejores alumnos que vas a encontrar en la D y E. Y en la F vas a encontrar, bueno, gente que... Y, por ejemplo, el método alemán, que es un método que a mí también me llama la atención, donde uno llega a 3er año y ahí toma la decisión si quiere trabajar, ir a la universidad, ser técnico o trabajar en el Estado. Sí, esas 3 decisiones las tomas tú siendo un adolescente de 15 años. Y ahí vas a tomar una decisión sobre tu futuro con 15 años y vas a estudiar lo suficiente para llegar a cada uno de esos puntos. Sí, pero también hay que decir, Fernando, que en estos países, inclusive hasta incluyendo esta España, el técnico que le arregla el calentador gana bien. O sea, usted puede vivir de manera decorosa siendo un técnico y no yendo a la universidad. En nuestro país
el salario formal de alguien que no tiene título universitario es muy, pero muy diferenciado con respecto a alguien Pero que lo yo creo tiene. que la cartonitis ha bajado mucho ya. Es decir, ya la gente no tiene esa deseo de los años 90 y la primera década del siglo XXI de llenarse de títulos y de maestrías y de licenciatura. Yo Sí. creo que eso ha bajado ya, doctor. Sí, bueno, eso está asociado también a que las grandes industrias transnacionales ya no te piden título, te piden saber hacer, ¿no? Si un chico sabe programar, entonces ese chico me sale inclusive hasta más barato que buscarme un doctor en programación. Y además yo lo voy a formar como yo quiero, que es lo que quiero que Es sepa. lo que quiero que sea. Entonces, y eso los millennials lo saben. Por eso es que muchos chicos brillantes ya no se preocupan mucho por tener un título universitario. A lo mejor hacen 1 o 2 años y se salen y se meten en otra carrera y además no están mucho tiempo en un mismo empleo, se van cambiando de empleo. Entonces hay una lógica distinta de las nuevas generaciones. Una pregunta que puede que sea una pregunta que le busque muchos problemas. ¿Usted cree que la educación universitaria panameña necesita una reforma? Yo pienso que sí. Nosotros requerimos reforma, pero en un elefante como la Universidad de Panamá, digo elefante porque es una institución muy grande, en este momento tenemos 74.000 estudiantes, acaban de hacer para ingresar 18.000 estudiantes más, que dicho sea de paso, el presupuesto no va acorde con ese crecimiento. Tenemos 4.500 profesores en la universidad, distribuidos en todo el país. Entonces, hacer cambios es un proceso, además en la universidad todo se hace de manera democrática, ¿no? A diferencia que en China, usted en China dice, si queremos que todos los chinos aprendan español en 10 años, ellos hacen una ley y todo el mundo la cumple, y todo el mundo en 10 años queda hablando español. En nuestros países y en especial la universidad no es así, por eso que las cosas se hacen paulatinamente. Por ejemplo, nosotros propusimos a todas las facultades que en todas las licenciaturas donde se pudiera, se dieran títulos intermedios de técnicos. Claro. Para que los chicos que tengan que salirse a mitad de una carrera tengan un título de técnico universitario. Eso se ha ido cumpliendo paulatinamente. El BA y el BS del sistema anglosajón. Exacto, pero eso se ha ido cumpliendo paulatinamente, no lo podemos hacer obligatoriamente. Entonces ya hay facultades que lo están incorporando en su carrera, otras todavía no lo han discutido para incorporarlo. Pero sí requerimos una reforma sustancial. Pero yo cuando hablo del sector, la educación superior, no solamente me refiero a la Universidad de Panamá, me refiero a las universidades en el país. Nosotros estamos llevando a muchachos y muchachas a las universidades con títulos muy pomposos, pero con conocimientos muy limitados frente al mercado en el que ellos se van a enfrentar o frente a la realidad que ellos se van a enfrentar. Entonces, nosotros necesitamos entender. Nosotros nacimos al concepto de Córdoba de que la democratización de la educación universitaria, procesos que ha venido cambiando en el tiempo, no porque el mundo se haya derechizado, sino porque el mundo se ha globalizado y la tecnología nos ha puesto frente a nuevas circunstancias. Entonces, nuestras universidades no están adaptadas a eso. Entonces, ¿cómo puede haber cambios en el sector educativo de abajo y no de arriba también? Sí. Los cambios en la universidad se están haciendo, pero yo creo que la formación universitaria, más que decir, yo quiero formar ahora a alguien que esté en la vanguardia del conocimiento, las universidades lo que hacemos es creamos a alguien que pueda aprender a aprender. Ese es el propósito de las universidades. ¿Por qué? Porque si yo ahora formo al mejor programador, ingeniero en software de la Universidad de Panamá, chico brillante, con índice de 3. Al cabo de 5 años, lo que él aprendió ya no existe. Entonces, lo que tengo que enseñar es aprender a aprender. Si aprendió bien, seguir aprendiendo. Si aprendió bien, seguir aprendiendo. Entonces, si aprendió memoria, no se Si aprendió memoria, no vas a poder adaptarte. Ese método es el método que uno está aprendiendo todavía en la escuela, es ese método, el método socrático ese de... Sí, el maestro además es el que dice la verdad, es incuestionable. Es incuestionable. En algunas escuelas inclusive todavía se toman apuntes, ¿no? Hacen cuestionarios. ¿no? Entonces, nosotros también, si analizamos las estadísticas de los estudiantes que compran libros, son muy pocos. Claro. Son muy pocos los estudiantes que ya compran libros. Dice, bueno, todos están en la web, pero la OCDE recargó que solamente
el 7% de esos estudiantes saben distinguir entre lo que es opinión e información. Y eso es peligroso, porque muchos estudiantes quieren estudiar por la web, pero ¿qué cosa de eso? Bueno, ahí uno tiene y entiende pues esos movimientos de masa donde la gente va siguiendo una ocurrencia pensando que es una idea. Y exactamente es ese informe de la OCDE. ¿Habrá algún foro, ustedes harán una disertación sobre sus recomendaciones como universidad ante este desastre de la prueba? Nosotros ahora en febrero tenemos la Escuela Internacional de Verano de la Universidad de Panamá, que es el tercer año que la organizamos y que se había perdido durante 40 años, había desaparecido. Antes existían escuelas de verano. Nosotros hace 3 años la rescatamos y dentro de la escuela de verano vamos a tener foros sobre educación y esto de la UTE, por supuesto, que va a ser uno de los temas a debatir en esa Escuela Internacional de Verano. Así es. Yo creo que usted debería hacer una especie de currículum político para los dirigentes políticos en la Universidad de Panamá. Bueno, nosotros tenemos una carrera en ciencias políticas, exclusiva. Nuevamente. Pero para los que están en los partidos políticos, para que vayan mejorando su conocimiento. Yo creo que esto también... Es que dentro del... Realmente la solución está en el 6% del PIB dirigido a educación. ¿Es un problema monetario o es un problema mucho más de imaginación? Como todo, es una mezcla. Sí, es una combinación. Si seguimos metiendo plata con un sistema como está, estamos perdiendo plata. Rector, como siempre, un placer escucharlo. Don José, vamos.